Hoy, como decía Javi y Dana, quiero agradecer anteriormente porque es un trabajo muy arduo que se hace. No sé si usted sabía, como ellos dijeron, si es la primera vez que usted viene o no se había informado, pero acabamos de celebrar nuestro Congreso de Jóvenes y el trabajo que se hace previo, durante, inclusive después, es muy, muy fuerte. Hay tantas personas en medio de que yo no podría ni siquiera tomarme la oportunidad de decirlas uno por una porque son muchas. Hoy solamente quiero agradecer, iglesia, por cada una de las personas. Hay gente que cortó tomate, que lavó lechuga, que ensayó para estar aquí al frente, que enseñó, que cortó, que hizo tantas cosas. Gracias de verdad de corazón, porque eso es la iglesia de Dios. Eso es lo que hace la iglesia. Hay gente que estamos trabajando eso hace mucho tiempo. Un día de esos hablaba con una amiga y me decía: Rocha, no le puedo hacer el diseño porque ya no he hecho más. Y en mi corazón decía: sí, es cierto, pero gracias por eso. Así que sí, estoy seguro que Andy está por aquí, Steffi, gracias de verdad de corazón, porque es un trabajo que a veces no se ve, pero que estoy seguro que el Señor se va a manifestar. Bueno, y aprovecho para decirles que el día miércoles tuvimos el tiempo y el espacio con los papás. Me encanta ver esta iglesia llena. Yo le doy gracias al Señor por la casa en la que me puso. Pero quiero lanzarle un reto y voy a decir algo que iba a decir más avanzada mi predica. Pero el Señor ha puesto en nuestro corazón que el próximo Congreso de Jóvenes hable de salud mental. Y a veces hay iglesias en las que tal vez usted puede pensar que eso no se puede hablar. Pero nosotros entendemos que la salud mental es algo que pasaba en nuestros círculos lejanos, pero ahora está tocando a la familia y está tocando a nuestros jóvenes. Cuando vamos de campamento, cerca de 300 muchachos, vamos al formulario al lado del derecho, los líderes sabemos de qué estamos hablando y dice que es lo que tiene cada chico, que tenemos que tener una situación o condición especial, y cerca del 40 o 50% de ellos tienen una condición emocional. Así que desde ya quiero decirles, por favor, familia, en un año estamos trabajando en el congreso que va a hablar de salud mental y cómo el poder de Dios se manifiesta en medio de estas cosas, pero también necesitamos una guianza, necesitamos entender que la parte también psicológica y médica es parte de lo que el Señor ha puesto también ahí. Así que ore, esté con nosotros. Y papás, el miércoles pasado habíamos cerca de 70, 80 papás hablando un tema sumamente importante y poderoso. El pastor Esteban Obando nos ayudaba. Es un pastor que escribió un libro que se llama El Manual de la Consejería para Adolescentes, y fue un tiempo hermoso. Pero debo ser franco, me hubiese gustado ver muchos papás, porque este trabajo no solo le corresponde a mí, a mi esposa, a los líderes o los voluntarios, nos corresponde a todos. La iglesia está comprometida, nosotros como pastoral estamos comprometidas, pero los hogares también tienen que hacer su parte, porque si no, puede llegar un momento donde la situación puede llegar a doler. Así que desde ya agradezco sus oraciones y su apoyo. Y bueno, entramos en materia. Si usted cree que hoy es una predicación para jóvenes, no. Vamos a hablar de lo que abordamos en nuestro congreso, que se llama Refill, pero siempre ponemos una temática para hablar y el contexto de ella fue momento. Y eso porque entendemos que la vida está hecha de muchos momentos, de momentos particulares. Todos nosotros andamos detrás de la búsqueda de nuestro propósito, ¿ok? Y la tesis de lo que yo quisiera compartir con ustedes es que sepamos cómo reaccionar ante el momento. Pero el propósito, todos andamos ahí detrás. Y a veces pensamos que es un asunto solo adolescentes o jóvenes, pero algunos de nosotros pintamos canas, ya tenemos hijos y andamos detrás del propósito. Hay dos realidades bíblicas que quiero compartir con ustedes desde ya. La primera es, si usted se pregunta para qué fue creado o qué está haciendo aquí, quiero que sepa que la razón fue para que adorara a Dios, para que viviera en comunión con Él. Ese era el diseño original. Después lo echamos a perder, pero ese era el diseño original. Y como lo echamos a perder, vino Jesús, nos redimió y nos deja un propósito. Y si usted anda detrás del propósito, quiero recordarle cuál es. Mateo 28 dice: vayan y hagan discípulos. Pero eso no solo le tocó al pastor Cojo, a la pastora Irene, al pastor Ricardo, a mi esposa, a mí, a Javi. Ese reto, ese propósito se los lanzó a todos.
Pero eso nos toca de pronto desde nuestro metro cuadrado. Puede ser en el quirófano, puede ser en la oficina, puede ser en el colegio, puede ser en la universidad, en la casa. En cada metro cuadrado el Señor nos dijo cuál era nuestro propósito. Pero sin embargo, volvemos y ahí estamos nosotros, buscando el propósito, buscando el propósito. Pero la Biblia lo que dice es que nos va perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y la idea de esto es entender por qué Dios ponía en nuestro corazón que habláramos del momento, del momento, del momento. Vamos a estar trabajando en un libro de Esther, en particularmente unos pocos versículos, pero que nos permiten dar una historia sumamente rica. A estas alturas, antes me gustaría abrir con ustedes mi corazón y contarles por qué un momento puede ser determinante. Yo crecí en Ipis, en Afacio, en una alameda. Mi niñez, mi adolescencia fue preciosa, fue hermosa. La verdad que lo disfruté mucho, 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 mucho. En una época que para mí, me da a disculpar todos los demás, pero fue la mejor para crecer, que fue los 90. Punto. No vamos a entrar en detalles, pero los 90 fue la mejor época. Y siempre andábamos ahí. Recuerdo que nos sentábamos en las gradas y conversábamos y, ¿verdad? No había horario, no había absolutamente nada. Y éramos felices con ir a comer tacos chinos o pollo frito donde taco, donde sea. Eso era nuestra vida. Juntábamos un poquitillo de plata, compartíamos un muslo de pollo entre todos y éramos felices. Pero un día en ese entonces, un compa dice, vamos a mi casa a ver porno. Vamos a mi casa a ver porno. Y esa vaina empezó a latirme el corazón muy, muy fuerte. Me puse muy nervioso, ¿verdad? Se me estaba presentando un momento en mi vida de algo desconocido y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y llega ahí, prum, 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 prum. Y pude haber decidido cualquier otra cosa. Pero lamentablemente tengo que contarle que mi decisión fue ir a ver a la casa de mi compa con otros amigos la famosa película porno. Y no es necesario que le cuente lo demás, pero después de eso yo volví a mi casa. Mi papá y mi mamá no lo saben. Con el tiempo mami, cuando me ha escuchado contar alguna cosa, pues de pronto tuvo que darse cuenta. Pero mi vida se destruyó a partir de ese momento. Y para usted que tal vez ha minimizado esto o no lo ha enfrentado todavía o lucha como yo de esto, lo que dicen los especialistas, porque he tenido que tratarme y he tenido que capacitarme para poder ayudar a otros jóvenes, es que cualquier imagen pornográfica que entra a tu cabeza dura 30 años en irse. Eso es lo que dice, dura 30 años en irse esa imagen pornográfica. Y yo hoy tengo 43 años y dolorosamente les puedo decir que recuerdo esa imagen todavía. Y a partir de ahí mi vida se destruyó en muchas áreas. Y empecé a destruir mi vida y empecé a destruir la vida de otras personas. Porque un momento de decisión puede hacer que tu vida se vea afectada, pero también afectes a otros. Y no es solo que afectas ahí en el momento. Vas afectando a más personas. Y algo así le pasó a esta muchacha que quiero que hablemos. Ella es Esther y quiero contextualizar el libro muy, muy rápido, porque tal vez usted no lo ha leído, tal vez no está en contexto. Hay un librito de la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento entre Nehemías y Job, un libro que se le llama histórico. Ahí está el libro de Esther. Y Esther lo que narra es la vida de una jovencita, una niña, que nace en una situación desfavorable. Queda huérfana de su papá y su mamá y tiene que criarla a su primo. Su primo, ¿verdad? Alguna gente dice que es tío, pero en realidad es su primo. Tiene que criarla y resulta que ellos, siendo judíos, viviendo en el exilio, tenía condiciones no favorables, pero sin embargo la ayuda y la guianza de él le fueron ayudando poco a poco. Y vivían, como les decía, en un reino, en ese entonces en el reino persa. Y el rey por algún motivo destituye a la reina, ¿verdad? Hay mucho más contexto, quiero que vayan a leer para que sepan toda la historia clara. Pero destituyen a la reina y entonces el rey, muy vivillo, muy inteligente, dice: ya sé cómo voy a solucionar esto, voy a hacer un concurso de belleza. Voy a hacer un concurso de belleza, voy a conocer a todas las chicas del reino y voy a darme cuenta de sus capacidades, de su inteligencia, de todo lo que saben hacer, pero por supuesto está de su belleza.
Y dice la historia, estoy parafraseando, que cuando ve a Esther, el rey se queda enganchado, totalmente enamorado. Y dice, esa es la que yo quiero que sea mi reina. ¿Ok? Pero la historia sigue avanzando y su primo en un momento se ve con un tipo que se llama Amán, alguien que tiene mucho poder en el reino, y le dice que tiene que arrodillarse, que tiene que rendirse ante él. Y evidentemente Mardoqueo no lo hace. No lo hace. A ese hombre le toma tanto odio a la acción de Mardoqueo de no rendirse ante él, que no solo le agarra molestia contra él, sino que empieza a odiar a todo el pueblo. Y no sé cómo se consigue un derecho en el pueblo, en el reino, que es: vamos a exterminar a todos los judíos. Y entonces, en medio de la situación, en medio de todo lo que pasa, lo que la Biblia escribe que Mardoqueo ahí rompe y un montón de cosas, pero por supuesto se acuerda de Esther. Dice, claro, ahí está, Esther vive en el palacio. Esther es la esposa del rey, ella es la que nos va a ayudar. Y entonces empieza la historia. Antes que cualquier cosa, yo necesito que usted y yo oremos juntos, porque estoy como gelatina, es en serio, así que necesito que sea Dios que nos respalde. ¿Le parece? Señor, te damos gracias, Padre, porque solo es tu gracia la que nos tiene aquí. Nosotros no merecemos ni merecíamos nada, no hay nada que yo pueda haber hecho, Señor, para que nos des este privilegio. Quiero pedirte que seas tú, Señor, hablándonos a nosotros, empezando por mí y por la iglesia, Señor. Trae revelación, trae respuesta y confronta nuestros corazones. Por favor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pasa por encima de mi torpeza y mis capacidades y bendícenos. Amén y amén. Quiero que vean una foto que va a salir en las pantallas, y es una mujer llamada Rosa Parks, que se llamó Rosa Parks. Era cerca del año 50, el estado de Alabama, en medio de una convulsión social, mucho racismo, ¿verdad? Y había una directriz que decía que cualquier persona de color que ocupara un lugar en un bus y subiese un blanco y pedía ese lugar, esa persona tenía que quitarse. Es más, y mucho más crudo todavía, habían sectores donde se puedan sentar unos y se puedan llegar a sentar otros. Doña Rosa, una costurera de profesión, venía de su trabajo, posiblemente, no sé, puede haber trabajado 12, 18 horas, quién sabe cuánto. Está ahí, llega una persona y le dice: deme ese campo. Ese campo me pertenece por derecho, deme ese campo. Y entonces ahí está Rosa en medio de una situación, en medio de un momento, posiblemente muy cansada, pero no solo físicamente por su trabajo, sino cansada por tanto abuso, cansada por tanta injusticia. Dice: no te lo voy a dar, no te lo voy a dar. Y lo que cuenta posteriormente la historia es que lamentablemente Rosa es arrestada, y de ahí surge el famoso boicot de autobuses de Montgomery, que fue liderado por el pastor Martin Luther King. Ese preciso momento donde ella se negó a hacer algo que seguramente ya estaba cansada de sufrir un abuso, le permitió que hoy yo pueda recordar en Costa Rica un acto histórico. Y esa es nuestra vida. Estamos plagados de momentos, de situaciones en las que nos toca decidir, en las que nos toca tener reacción, en la que se nos plantea algo, y es el momento de entender qué vamos a hacer. Por eso quiero plantearles 3 momentos a la luz de este versículo que les decía que vamos a trabajar. Vamos a estar en Esther, en el capítulo 4, y entre el versículo 13 y 17. Nos vamos a mover ahí. El primer momento que quiero compartir con ustedes es el momento que incomoda. Algo que no les conté anteriormente es que cuando Mardoqueo va y busca a Esther y le dice: Esther, tenemos esta situación, necesito que nos ayude, estás puesta ahí porque creo que nos puedes ayudar, estás en el palacio para eso. Ella se niega, pero no es porque no tenga el corazón de hacerlo. Es porque hay una directriz que dice que cuando la reina se presentaba ante el rey sin anunciarse, podía ser tan fatal como que él podía llegar a matarla.
Y yo sé que eso suena totalmente horrible, pero es cultura de ese tiempo. Y entonces ella al principio pone en contexto a Mardoqueo y le dice: por más que yo quiera hacer, si me presento ante mi rey, puede ser de que me mate. Y entonces, sin embargo, Mardoqueo le dice lo siguiente. Vamos a Esther 4, versículo 13 y 14. Dice: Mardoqueo manda a decirle esto a Esther: no te imagines que es por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida entre todos los judíos. Esto me encanta porque Mardoqueo lo primero que hace es que la ubica en el contexto en el que ella está. Y le dice: no crea que usted puede estar ahí en el palacio. A usted no puede ser que esto también le vaya a afectar. Dice: si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Y esta es otra cosa que me encanta, porque Mardoqueo lo que le dice es: bueno, yo te propongo esto. Ahora, tenés que entender de que si usted cree que por estar en el palacio no le va a afectar, porque no sé si se lo había dicho antes, pero el rey no sabía que ella era judía y posiblemente tenía que ser también ejecutada. Yo creo que si el rey hubiese sabido eso, no hubiese firmado, decretado esa ley. Pero me encanta la actitud de Mardoqueo, porque Mardoqueo lo que le dice es: si usted se queda callada, quiero que sepa que de algún lado vendrá la salvación a este pueblo. Y ahí quiero contarle una historia que resulta que se la había escuchado a Javier, pero la había contado la pastora Silvia. No, mira el enredo que hice ayer. Cuando ayer bajé y me contaron, y la pastora Silvia me dice: no, esta historia yo la conté porque yo la vi, yo fui que la viví ahí, ¿entiendes? Pero bueno, yo asumía que era Javier que lo había hecho. Mira el enredo que he hecho con esto. Pero mira esta historia. Hay una mujer esperando en la sala de un hospital, y estoy seguro que te ha pasado, porque a mí me ha pasado muchísimas veces. Hay una mujer en la sala de un hospital y el Señor le llama a su corazón de que vaya y ore por la persona que está allá. Vaya y ore por la persona que está allá. Y le incomoda y se lo dice. Entonces uno empieza a ver para allá y dice: no, ¿cómo ir a orar por esa persona? Qué ridículo, ¿qué me va a decir? ¿Por qué ora por mí? No necesito que lo haga, gracias, muy amable. Yo no sé orar, ¿y qué le voy a ir a decir? ¿Qué hago? Empieza ese síndrome de impostor a atacarnos como nunca, ¿verdad? Y ese estira y encoge. Dice que mientras se debatía si oraba o no por la persona, alguien se levantó y oró por esa persona. Le habla, rompe en llanto, puede orar y confortarla. Y la otra persona tenía un momento para marcar la vida. La incomodaron y no hizo absolutamente nada. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. El Señor nos habla, nos dice de alguna forma, pero estamos esperando que, no sé qué nos imaginamos, que estamos viendo el Club 700 y entonces Dios nos habla por medio del tele, o no sé. El Señor habla de alguna forma y nosotros empezamos. Pero lo importante que dice Mardoqueo aquí es: no creas que si no lo haces, Dios lo va a hacer de alguna forma. Y eso habla de una fe de Mardoqueo bastante importante. Pero viene la frase más importante de nuestra predica. Y es que Mardoqueo ahora sí la termina de incomodar diciéndole: ¿quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? ¿Quién sabe si has llegado al lugar donde estás para ese momento? ¿Quién sabe si llegaste a tu familia para ese momento? ¿Quién sabe si llegaste a la empresa que no tolerás ir a trabajar el lunes para ese momento? ¿Quién sabe si te puso a la persona que te puso a la par para ese momento? ¿Quién sabe si tu situación, tu tristeza, tu prueba, mi problema nos puso ahí para eso? Ese es el desafío que le hace Mardoqueo a Esther. Hasta ese momento Esther estaba cómoda, vivía en el palacio mientras su pueblo sufría, pero Dios usa a Mardoqueo para incomodarla, porque muchas veces el propósito de Dios llega en forma de un momento de incomodidad, de un momento de crisis. Mardoqueo le recuerda que su posición no era un privilegio para disfrutar, sino una responsabilidad para asumir. Esther veía un palacio, pero Dios veía una misión. Esther veía comodidad, pero Dios tenía un propósito. Y ahí cuando surge esa pregunta, que quién sabe si llegaste al reino para un momento como este, Mardoqueo le confronta
y ahora la hace preguntarse, en vez de decir, ¿cómo me afecta a mí esto? No sé si le ha dicho, si le ha pasado, a mí me ha pasado, que digo, ¿y yo qué tengo que ver con eso? O como si fuéramos un funcionario de una empresa, eso no me toca a mí, ¿cierto? Y ahora dice, en vez de cómo me afecta esto, Esther comienza a preguntarse, ¿para qué me puso Dios aquí? ¿Para qué me puso Dios aquí? Esta historia me pasó también una vez, y es que hace algunos años, como ustedes saben, eso fue público, no sucedió una vez, sucedieron varias, pero las personas se tiraban del Mall San Pedro, ¿verdad? Muy de uno de los pisos más altos. Lo fuerte de esto es que de la forma y desde donde se tiraban, quedaban espacios públicos, ¿verdad? Estamos en diciembre, full. En mi trabajo yo decía que era cristiano, ¿verdad? Aunque mi vida no reflejaba para nada eso. Y estamos en diciembre, todo el mundo en compras y ¡puf! Suena aquel cimbrazo muy fuerte. Fue impresionante. Gente empieza a gritar y a decir cosas. Y ahí estamos todos alrededor, viendo que se había tirado una persona. Y Dios pone en mi corazón, vaya ore por esa persona, vaya ore por esa persona, vaya ore por esa persona. Eran sus últimos instantes de vida. Eran sus últimos instantes de vida. Y otra vez, obviamente, qué vergüenza, que van a pensar, que van a decir esto. Pero esta vez, una compañera es la que llega ahí y hace la oración de fe. Y recuerdo porque ella lo decía con fuerza y la persona solamente asentaba apretando. Nos ha pasado muchas veces. Quizás podría ser un escenario tan trascendental como la salvación de una persona entre la vida y la muerte. Pero la mayoría de las veces estas cosas pasan en medio de nuestra salvación, cuando ponemos nuestra vida en juego o la vida de otra persona está ahí. Dios sigue usando personas y circunstancias para incomodarnos. Puede ser una prédica, puede ser una llamada, puede ser un mensaje, puede ser encontrarse a alguien después de mucho tiempo, puede ser una crisis, puede ser un dolor, también puede ser una pérdida, también puede ser un momento donde parece que todo es muy bonito. Dios usa cualquier momento para incomodarnos, porque muchas veces el mayor enemigo del propósito es nuestra apatía y nuestra comodidad. Siempre digo esto y eso es un reto que lanzo con mucho respeto y amor desde aquí, pero señalándome a mí primero. Para nosotros es mucho más fácil ser cristianos acá. Ayer le decía a los chicos todos aquí, cerca de 400 y el resto de jóvenes saltando, adorando al Señor. El escenario se veía precioso. Por allá yo en una esquina me puse a llorar porque hay mucha carga emocional aquí. Y cuando ves todos esos chicos ahí, al subirme yo les decía, listo, esto es lo más rico y lo más lindo, pero afuera, vamos para afuera. Y eso le pasa a usted a mí. Yo a veces no he terminado de salir de la iglesia y tuve una diferencia con Nati y ahí ya metí la pata. Salimos cualquiera de nosotros, aquí se nos atraviesa un carro y hasta ahí llegó nuestro momento. Viene el muchacho de aquí de los parqueos y nos manda por allá, porque es donde le corresponde ir y hasta ahí llegó nuestro momento. Porque esa es la realidad que nos pasa a nosotros. Ser cristianos aquí es muy sencillo, pero la vida lo que nos invita es entender cómo reaccionamos en los momentos allá afuera. Y principalmente se lo dice una persona que ha tenido que lidiar con el tema de la pornografía, como les conté anteriormente. Donde más se le honra a Dios es cuando no nos están viendo. ¿Por qué nadie ve pornografía como viendo un partido de fútbol? Ahí delante todo el mundo, mientras llega los amigos, la familia. No, las cosas que más destruyen se ven en lo oculto. Es el momento que incomoda. Entonces ahí Mardoqueo ya se la deja a Esther. Ok, listo, ese es el contexto. ¿Qué vas a hacer? Y eso nos tira al segundo punto, que dice el momento de reaccionar con valentía.
Anteriormente ella no había entendido algunos contextos. Mardoqueo la pone totalmente ante la realidad y la situación del por qué Dios la está invitando a participar de este cambio, y ahora hay un momento que se reacciona con valentía. Vea lo que dice Esther 4 del 15 al 16. Esther envió a Mardoqueo esta respuesta. Imagínese usted discutiendo, la otra persona le dice: ¿quién sabe si usted nació para este momento? ¿Usted se queda frío? Y oiga la respuesta inmediata que sigue: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumplan esto me presentaré ante el rey. Trate de no leer lo último todavía. La confrontación de Mardoqueo produjo algo en el corazón de Esther. Ya ahí está, ya él la puso en contexto y ella de una vez lo que dice es: listo, dígale a la gente que se reúna, vamos a ayunar, vamos a hacer esto. Pero lo más increíble es que, póngase a pensar, si ella era la reina, la esposa del rey, era una mujer hermosa, que él estaba encantado, posiblemente ella hubiese dicho: voy a usar mis propias armas. Y me imagino que ella va, lo seduce, quién sabe qué le dice, qué le hace, qué le cocina, qué pudo haber hecho. Pero ella lo que entiende es que ahora el que tiene que entrar a la ecuación es Dios. Dios es el que tiene que entrar a la ecuación. Por eso dice: ayunemos y oremos. Ella no dice: listo, voy a ir a hablar yo con el rey, voy a echarme esto yo sola. No, dice: necesito que ayunemos, necesito que oremos. Y eso es cuando entendemos de que la dependencia que tenemos de Dios, cuando sentamos al Señor en el centro de todas nuestras cosas. Ahora debe decidir, porque toda revelación de Dios exige una respuesta y toda obediencia verdadera requiere valentía. Hasta este momento Esther había vivido protegida en el palacio, pero llega un momento donde ya no puede permanecer neutral. Tiene que actuar, tiene que reaccionar y tiene que dar un paso de fe. Porque los momentos decisivos no se resuelven con buenas intenciones, sino con decisiones valientes. No sé si a usted le pasa, pero nosotros siempre tenemos intenciones buenísimas. Todo el mundo quería que Cabo Verde quedara campeón del mundo solo porque hizo la batalla ahí. No, eso es muy romántico. Eso es muy romántico. De intenciones no estamos hechos. Yo muchas veces le he dicho a Nati: yo lo iba a hacer. No pudo sacar la basura, no pudo lavar los trastes. Ya lo iba a hacer, en serio, ya lo iba a hacer. Y nuestra vida normalmente parece un ejemplo que es curioso, es diario, es cotidiano, que nos pasa a todos, principalmente a los hombres. Que por cierto, los hombres funcionamos distinto, no sé si le ha pasado. Las mujeres nos dicen: ayúdame a lavar los platos. Y nosotros vamos al ritmo de nosotros. Y eso significa ya. Esto no me lo están pidiendo, pero cuando le digan eso, lávelos ya. Es así. Pero las buenas intenciones no bastan, hay que actuar, hay que hacer. Y Esther entiende que obedecer podría costarle todo: su posición, su comodidad, su seguridad, incluso su propia vida. Y vea cómo cambia el discurso. Vamos a leer lo último que está en el versículo y dice: por más que vaya contra la ley, y si perezco, que perezca. No es una declaración de desesperación, es una declaración de entrega. No significa ya no me importa vivir, sino significa prefiero obedecer a Dios que preservar mi comodidad. No es ausencia de temor, porque yo me imagino que mientras Esther y todo el pueblo y Mardoqueo estaban orando y ayunando, tenían ese sentimiento de duda, de susto, porque su vida estaba en medio de la decisión de una persona. Sin embargo, no era así, estaba en el poder de Dios. Porque la valentía bíblica no consiste en no tener miedo. Miedo vamos a tener todos los que estamos acá. Consiste en confiar en Dios más de lo que confiamos en nuestros propios temores. Antes de actuar, Esther convoca al pueblo a ayunar. Ella entiende algo fundamental: no puede enfrentar este momento si es en sus propias fuerzas. Muchos de nosotros ya sabemos cuál es el siguiente paso.
Vea, esto me pasa mucho con los jóvenes, pero me he dado cuenta que también a nosotros como adultos nos pasa. Los chicos van y piden conversar con nosotros y nos sentamos con ellos y nos hacen preguntas a las cuales ya tienen las respuestas. Ellos saben, al igual que nosotros, qué es lo que nos toca hacer en esta vida. La diferencia es que andamos buscando quien diga lo que nosotros queremos oír, porque andamos evadiendo a la responsabilidad que tenemos. Es por eso que quizás hemos llegado a este momento para que llamemos a alguien, para que nos entreguemos de verdad a Dios, para que hagamos un cambio, para que borremos esos chats, para que nos salgamos de ese grupo, para que terminemos de tener conversaciones que no son buenas, para que dejemos de hacer ese negocio, para que no vivamos una doble vida. Y no lo hago como una persona que juzga desde este punto, es que a mí me ha pasado. Hace unos meses el Señor me dio la bendición de trabajar a tiempo completo aquí en la iglesia. Pero hace unos meses, en medio de mi trabajo anterior, yo producía eventos corporativos, trabajaba en trade marketing para una marca muy reconocida, me tocaba viajar mucho, me daba mucho posicionamiento, me dio ego, me dio muchísimas cosas. Así como pude bendecir y fue bendecida a mi familia, me dio mucha comodidad, pero una comodidad en la que yo puse mi trabajo como la prioridad en absolutamente todo. Y aún así, siendo pastores, aún así sirviendo al Señor, aún así tratando de ser totalmente íntegros, eso estaba reinando mi vida. Y aunque le di 3 vueltas para lo que nos habían propuesto desde el inicio, nos costó mucho entender lo que nos tocaba. Y cerca de noviembre me quedo sin trabajo. Todas mis excusas, todo lo que me tenía con ese ego, todo lo que me tenía más infladito, lo que ustedes saben que estoy ahorita, ¿verdad? Ahora resulta que ya no estaba. Ahora era solo depender del Señor, era ser obedientes. Y les voy a ser bien honestos. Todavía no hay cosas que no comprendemos como familia, todavía hay cosas que tenemos miedo, todavía hay momentos donde se nos complica. Mi esposa como administradora, cuando hace los pagos, cuando yo veo lo que sufre, también veo a veces cómo se desfigura su cara, porque hace unos meses la realidad era otra. Pero nosotros entendimos de que el Señor nos estaba llamando para algo. Y hoy estoy seguro que ese momento, a pesar de que lo evité, lo llevé, solo por su gracia nos permitió volver a enderezar. Y hoy nos tiene aquí, luchando por la juventud. Pero seguimos, gloria a Dios. Pero nosotros seguimos posponiendo todas las cosas. Y hay momentos de Dios que no podemos ignorar. A lo mejor Dios te ha puesto a orar por alguien o a hablar por alguien en tu familia, lo que sea, tu trabajo, y has ignorado eso. Pero puede llegar un momento como el que me pasó a mí, algo tan sencillo como una travesura de adolescentes que marcó mi vida profundamente. Porque hay momentos que no vuelven a repetirse. Eso también pasa. Y hay momentos que determinan la historia. Y como les decía anteriormente, no es solo mi historia, es la historia de una persona, es la salvación de alguien. Y eso nos hace entrar en el punto número 3. Y es justamente esto. Hay momentos que cambian la historia. La historia empieza a cambiar, pero primero tuvo que cambiar Esther. Porque Dios transforma historias comenzando por el corazón. Esther no era una mala chica, Dios la había bendecido, la puso donde la puso con un porqué. Pero antes ella de actuar, sí tuvo miedo, se negó al principio. Y cuando puso en contexto y fue obediente es porque Dios ya había tocado su corazón. Su convicción y su fe la había llevado a hacer otra cosa totalmente. La salvación de un pueblo comenzó con una mujer que decidió obedecer. La vida de Esther dejó de tratarse de una autopreservación y ahora se trataba de un propósito que apuntaba a la salvación de un pueblo, a obedecer a Dios, a seguir a Cristo. Este dato es muy interesante, no lo había dicho anteriormente. Cuando vaya a leer el libro de Esther, que lo invito, ¿verdad?, que lo haga, la palabra del nombre de Dios no sale en ningún lado, no aparece. Pero es un libro que desde el inicio hasta el final usted ve que la presencia de Dios estaba en todas las cosas. Y eso es sumamente increíble. Hubo un momento que un hombre pasó quizás igual o peor,
que la responsabilidad que cargaba en sus espaldas era muy, muy grande. Era un hombre que se estaba haciendo muy popular por todas sus ideas, por el discurso que tenía, por lo que enseñaba. No solo eso, hacía milagros, hacía cosas increíbles. Y él sabía que había sido creado para un momento. A pesar de ser Dios, tuvo miedo. Y acercándose a ese momento, hay una escena y está en Getsemaní. Él dice: el momento se acerca y estoy sufriendo. Estoy muerto de angustia. Y es por eso que se lleva a uno de sus compas y les dice: vamos, necesito que vaya y oren conmigo. Se van, se lo llevan y empieza a luchar. 1, 2, se devuelve y sus amigos nos pasa como nos pasa a nosotros, dormidos. Cuando más necesitaban un Mardoqueo, Jesús, cuando más necesitó un Mardoqueo que incomodara, que estuviera ahí, que lo apoyara, dormidos. Porque esa es nuestra vida, nos representa. Pero Jesús tenía en su carga todo el peso. Y lo que la Biblia describe, Mateo 26, puede leerlo, es que su angustia era tal que su sudor eran gotas de sangre. Y él dijo, popularmente la pulsió 2 veces: Señor, si hay otra forma, pero si no, que se haga tu voluntad. Él entendía para cuál fue el momento que lo pusieron. El capítulo 42 del versículo 26 de Mateo dice: entonces Jesús los dejó por segunda vez porque ya se habían dormido y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, al menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. La obediencia de Esther salvó una nación, pero la obediencia de Cristo abrió la salvación para el mundo, para todos los que estamos acá. En un momento perfecto y definitivo, describe el apóstol Pablo en 2 de Corintios, dice: porque él dice: en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Y otra vez describe un momento, una circunstancia, una situación en la que el Rey del cielo, siendo Dios, tiene que venir acá a caminar con nosotros y verse en una situación así, tener miedo, tener angustia, tener ansiedad. Sin embargo, se nota la obediencia porque entendía el momento en el que él se encontraba. Empiezo a cerrar. Yo no sé cuál es el momento que usted está viviendo. Yo no sé cuál es el momento que usted está viviendo. Y de verdad le digo, la posición en la que Dios me puso en este momento no es simple y sencillamente más de un mensajero. Algo que he aprendido en las últimas semanas y meses es lo que les decía anteriormente: cuando algo pasa muy largo y no te afecta, por eso a veces es muy fácil que oremos por algo y hagamos cadenas y oremos de tal cosa y ponemos las manitas, el icono y todo, porque cuando es muy lejos, pero cuando empieza a tocar a las personas más cercanas en tu vida, empiezas a sentirlo de otra forma. Y algo que he aprendido, que lo he dicho constantemente, es: todas las personas que estamos aquí estamos luchando con algo. Estamos luchando con algo. Alguno de nosotros está ahorita viéndome, tratando de poner atención, pero hay una situación que le está incomodando, en la cual le entristece mucho. Alguno de ustedes después de eso tiene que salir a una visita médica porque tiene que ir a ver a mamá, papá, un familiar que está en una situación. Alguno de ustedes está lidiando con un diagnóstico. Algunos de ustedes está esperando que su hijo o su hija todavía vuelva. Algunos de ustedes está enfrentando un duelo. Algunos de ustedes fue abandonado. Yo no sé por qué está pasando usted. No lo sé. Quizás sea un momento de dolor. Quizás sea un momento de cansancio. Quizás es un momento de confrontación. Quizás es un momento de volver a Dios. Quizás es un momento, y lo hago con todo respeto y perdóneme el atrevimiento, de dejar de jugar al cristianismo. Porque como les decía anteriormente, aquí adentro, cuando las cosas están horribles, yo no sé usted, pero cuando yo vine
casi arrodillado a este lugar es porque la vida me estaba ardiendo en pedazos. Somos especialistas en cuidados paliativos, pero no especialistas en buscar la prevención con la ayuda de Dios. No dejemos de seguir viviendo o actuando a los cristianos. Quizás este es el momento para rendirte completamente a Cristo. Quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. La pregunta vuelve a resonar en su vida y en la mía. Quizás para este momento es que te ha puesto Dios en la condición que estás. Quizás este es el momento que Dios te puso en tu familia. No sé cuál es el momento que estás viviendo, pero sí sé algo. La historia está llena de personas que fueron usadas por Dios porque decidieron responder al llamado. Abraham tuvo un momento, Moisés tuvo un momento, Pedro tuvo un momento, Pablo tuvo su momento, incluso Judas tuvo el momento. La pregunta es, ¿qué haremos con ese momento? ¿Qué haremos en ese momento? Porque dentro de algunos años miraremos hacia atrás y podríamos recordar esto como un momento trascendental. A mí me pasa todavía. Vuelvo a ver atrás y me pongo a pensar qué hubiese pasado si no veo lo que vi. ¿Qué hubiese pasado si no decido lo que decidí? ¿Qué hubiese pasado si hubiera priorizado mi vida de otra forma? El Señor tuvo gracia y nos tiene a todos nosotros acá. Pero yo desearía que nosotros no tengamos que volver hacia atrás y ver ese momento. Quizás ese sea un momento en el que Dios está llamándote por nombre. Porque también nos pasa eso. El Señor nos llama, nos confronta, nos atrae, nos hace venir constantemente. Pero ahí estamos nosotros racionalizando todo, poniendo peros, creyendo que esto es sencillo y es muy difícil. La vida que nos toca enfrentar es muy compleja. ¿Cómo podemos hacer si lo hacemos solos? La única manera es teniendo a Cristo en nuestra vida. Es la única forma. Es un momento en el que Dios está confrontando nuestro corazón. Es un momento en el que Dios está invitando a confiar. Es un momento en el que Dios está confiando y pide obedecer. Es un momento para creer. Es un momento para volver. Es un momento para rendirse. Porque las personas que cambiaron la historia no eran las más talentosas ni las más preparadas. Fueron aquellas que cuando el Señor dijo, sígame, dejaron todas las cosas y se fueron. Cuestionaron después, dudaron, mandaron a preguntar. El mismo Juan dijo, pregúntele si es Él. Pregúntele si es Él. En medio del camino, en medio de la búsqueda de nuestro propósito, muchos momentos vamos a dudar. ¿Quién sabe si has llegado a un momento como este por algo? Aquí lo más trascendental es que cuando Dios hace esa pregunta, nosotros digamos, Señor, aquí estoy. No tengo la respuesta para este momento. No tengo la respuesta, no tengo la solución. Las lágrimas no se van a acabar inmediatamente. Pero ahora te tengo a ti. Decido, confío. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Quizás no podamos cambiar el mundo entero, pero una decisión de obediencia puede cambiar tu vida, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu negocio, tu sexualidad, tu adicción, tu soledad. Ese es el momento. Quiero confesarles algo. Como saben, no predico siempre acá. Y en el fondo, el sueño de toda persona que predica es hacer un llamado y que todas las personas se vengan al frente. Y ayer
estaba aquí, sentía mi corazón decir: hago un llamado, hago un llamado, hago un llamado, hago un llamado. Y inmediatamente el Señor puso a mi corazón lo que le he dicho a los adolescentes. Oiga, ese es el mejor público, es el más difícil, pero es el mejor público. Usted hace un llamado y todos aquí. Y no critico eso. Es un acto de rendición que muchas veces sucede, y espero que algún día el Señor me cumpla la posibilidad de hacer un llamado y que usted pase al frente. Pero lo que el Señor me dice en esta mañana es: no pases al frente. Yo pasé muchas veces. 20 años tengo que estar en esta iglesia, y he pasado tantas veces y lo hice tan mal inmediatamente. Lo hice tan mal que el desafío que el Señor pone a mí, te pone a vos, es: no pases al frente, entrega tu corazón. Entreguémosle el corazón al Señor. Dejemos de poner excusas. Él es prioridad, es de lo primero, es lo más importante, es el Rey del cielo. No pongamos más excusas. Pueden venir muchos predicadores, puede haber mucha música, pero entreguemos el corazón. Saben, nosotros en las iglesias somos especialistas en hacer eventos, en hacerlo con excelencia, y gracias al Señor por eso. Pero lo mismo que le digo a los adolescentes y a los jóvenes: más campamentos, más congresos, más worship, más música. Entreguemos el corazón. Y lo digo desde una persona que todavía lucha. Todavía. Voy a orar, y lo que quiero pedirle es que entregue su corazón. Eso es todo. No a nadie, no a mí. Señor, no tengo todas las respuestas, la estoy pasando muy mal, estamos atravesando esta situación, el desierto está muy difícil, pero ya no quiero estarlo solo. Quiero dejar de cuestionar con mi inteligencia y mi sabiduría si existes o no existes, cuando tan solo mi vida es un reflejo de que si no he muerto, si no he estado en las peores condiciones, es porque hay un Dios que ha estado a mi lado. Señor Jesús, Padre Celestial, todos los que estamos aquí somos pecadores y te necesitamos profundamente. No por lo que hayamos hecho, porque no hay una sola cosa en la que podamos sentirnos dignos. Solo tú, Señor, que nos has comprado con sangre, porque tuviste gracia, amor y misericordia por nosotros. Hoy queremos entregar nuestro corazón, porque ¿de qué sería de nosotros si no tenemos esperanza en Dios? ¿Qué sería de nosotros si no tenemos esperanza en Dios? Este momento en el que me has puesto es para estar en tu presencia, y este momento yo no quiero que se acabe. Yo no quiero que se acabe. Vamos a cantar una canción y le pido de corazón de que viva este momento. Entréguese al Señor. Deje de poner excusas, sea radical. Hagamos algo. Juntos como iglesia podemos, pero solo el poder de Cristo, el Espíritu Santo, es el que hace que nuestro corazón sea transformado. Adorémosle al Señor juntos. Tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo.
Señor se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Iglesia, levantemos nuestras manos y digámosle: Señor, le entrego mi futuro a ti, todos los momentos que vienen de ahora en adelante, Señor, en mi familia, Señor, en mi vida, en mi trabajo, para que tú estés presente en cada uno de ellos, Señor. Enséñame tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.